Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gloria a Jesús. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Qué bueno hoy finalizar esta noche con nuestro alimento espiritual. Que Dios nos bendiga con la palabra y la inspire para que por medio de ella crezcamos en nuestro hombre interior. Invoquemos el nombre de Jesús. Soberano Dios, nuevamente, Señor, te damos gracias. Reconocemos, Dios, tu fidelidad, tu amor, tu verdad para con nosotros. Y ahora delante de ti estamos frente a tu palabra que es espíritu y es vida. Y pedimos, Dios, que nos des inspiración. Y que esta palabra cumpla el propósito conforme tú la envías. Que podamos ser edificados, instruidos, enseñados. Pero también, Señor, si es necesario, exhórtanos por medio de la palabra. Y que nuestro hombre interior se fortalezca. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Estén cómodos, hermanos, amigos. Gloria a Jesús. Vamos a hablar en esta noche, vamos a estudiar con el favor de Dios el fruto del Espíritu versus las obras de la carne. El capítulo 12 de la epístola a los Romanos, verso 21. Pablo concluye esa temática en la cual está hablando acerca de vida cristiana. El capítulo 12 al capítulo 16 es el enfoque que Pablo le da al final de la carta a los romanos. Pero concluye diciendo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo se vence, mis hermanos? Con el bien. Y en el campo espiritual hay que reconocer que hay dentro de todos nosotros una lucha. Pablo en ese capítulo 7 amplía de una forma bastante notorio esa guerra espiritual que todos nosotros libramos con nosotros mismos. Y el apóstol está diciendo que él encuentra que el querer hacer el bien está en él. Y creo que todos los que hemos abrazado la fe del Evangelio, nuestra meta es alcanzar la salvación, la vida eterna. Por eso estamos en el camino de la perfección. Así lo llama Isaías en el capítulo 35. Y estamos en este camino y Dios, que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pero hay una lucha entre
el querer hacer el bien, pero también en esa confrontación entre el espíritu y la carne. Pablo allí en los Gálatas lo está desarrollando para decir que el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y que los dos se oponen entre sí. El uno trata de gobernar los impulsos naturales, Romanos capítulo 7, y el otro quiere gobernar y dominar y sujetar y llevar cautivo todo a la obediencia de Cristo. Por eso Pablo dice, yo quiero hacer lo bueno, pero encuentro que dentro de mí no está el querer hacer el bien, sino el mal. Es porque hay una lucha interior en todos nosotros, el espíritu y la carne. ¿Quién gobierna? Y sabe, hermano, que lo que uno alimente y fortalezca es lo que va a sobresalir. Esa es la conclusión a la que llega el apóstol. Si usted fortalece su espíritu, el espíritu es el que va a dominar y va a llevar cautivo todas las cosas a la obediencia de Cristo. Pero si usted permite que las obras de la carne gobiernen en su vida, claro, aunque Dios quiera perfeccionar, gobernar, esos impulsos carnales van a hacer que el hombre deje a un lado el espíritu para convertirse en un hombre natural o carnal. De ahí la importancia, como menciona el verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, ¿no estáis bajo qué? Pero aquí no está hablando de la ley, porque la Biblia habla de diferentes leyes. Está la ley de la letra, que encontramos nosotros en el capítulo 20 de Éxodo, la ley de los mandamientos. Está la ley de la carne, que es la que está mencionando aquí el apóstol Pablo, y está la ley del Espíritu, que la ley del Espíritu usted la encuentra de una forma muy amplia en el capítulo 8 de la epístola a los Romanos. Allí Pablo desarrolla la importancia de la ley del Espíritu en la vida del hombre. Por eso habla que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Porque si el Espíritu, ese Espíritu glorioso, transformador, regenerador, ese Espíritu que nos guía a toda verdad, mora en nosotros, dice que vivificarán nuestros cuerpos, nuestra vida de obras muertas, para que sirvamos al Dios vivo. Entonces, si hay una ley que está por encima de todas las cosas, y es la ley del Espíritu. En esa ley del Espíritu hemos sido todos transformados, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas Dios las hace nuevas. Así que comienza Pablo ahí en los Gálatas a hablar de esa guerra que hay entre el espíritu y la carne, y que los dos se oponen. O sea, ninguno de los dos tiene acuerdos. Así como en el capítulo 6 de tanto de la primera como de la segunda epístola a los Corintios, el apóstol allí está manifestando
lo que es el templo de Dios y el templo de los ídolos, lo que es la comunión entre la luz y las tinieblas, haciendo el contraste, y al final dice, pero no hay ninguna ¿qué? Concordancia. Así, o yo vivo en el Espíritu, o yo vivo en ¿qué, hermanos? O soy espiritual, o soy carnal. A Dios no le gusta nada como a media. O somos calientes, o somos fríos. Pero los tibios, el problema de los tibios es que Dios los desecha. Porque a Dios no le gusta como polos intermedios. O usted le sirve a Dios o le sirve al diablo. Y eso es lo que enseña la palabra. No podemos servir a cuantos señores. O usted le sirve a Dios, o usted hace parte del reino de la luz, o hace parte del reino de las tinieblas. Dígame, ¿cuál es el intermedio entre Dios y el diablo? ¿Usted ha pensado eso? No lo hay. No hay un intermedio entre Dios. Dígame, ¿cuál es el intermedio entre Dios y el diablo? No lo hay. ¿Cuál es el intermedio entre el cielo y el infierno? Ahora no me vaya a decir el purgatorio. No lo hay. No lo hay. Por eso la Biblia dice, no se puede servir a dos, Señor. O le sirve al uno o le sirve al otro. Y el que no es de Dios, ¿de quién es? Eso lo define la palabra del Señor. O usted agrada a Dios o agrada al enemigo. Por eso se oponen entre sí, porque o gobierna el uno o gobierna el otro. Ahora, lo que me llama la atención es cómo Pablo comienza entonces allí en ese capítulo 5, a partir del verso 19, a describir lo que son las obras de la carne. Tanto las obras de la carne como el fruto del Espíritu, Pablo lo divide en grupos. Las obras de la carne se dividen en 4 grupos. Y el fruto del Espíritu, la Escritura lo divide en 3 grupos. Y vamos a mirarlo. Las obras de la carne, ¿cuántos pecados? Si usted lo lee, ¿cuántos pecados aparecen allí? Comenzando con el primero. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cómo comienza? ¿Cuál es el primero que comienza? Si usted lee adulterio, y el último, ¿cuál es? Orgías. Si suma adulterio hasta orgías, va a encontrar 16 pecados. 16 pecados en 4 clases. 5 pecados sexuales, vamos a mirarlos. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia y orgías. Pecados que van relacionados con el templo del Espíritu Santo. Esos son los primeros 5 pecados. Recordemos lo que enseña la palabra del Señor. Todo pecado está fuera del cuerpo, pero el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia y las orgías están adheridas al cuerpo. Por tanto, el que constituye o afrenta en estos pecados contra el templo del Espíritu Santo está pecando. Y usted lee ahí que Pablo le está diciendo a los corintios, porque los corintios era una provincia griega y los griegos tenían un dicho. De ahí que Pablo toma ese dicho para decirle a la iglesia, ustedes no pueden convertir las cosas de acuerdo al orden natural de los hombres, porque el dicho de los corintios era, todo me es ¿qué? Lícito. Así decían los corintios. Para ellos nada era pecado, y es allí en la epístola a los corintios que está ese texto.
Pero eso era un dicho de los griegos, porque los griegos tenían un estilo de vida muy desenfrenado. Inmundicias, laxivias, orgías. Así era el comportamiento de los griegos. Así que ellos de nada se guardaban, le daban rienda suelta a los deseos carnales. Por eso yo decía, todo me es lícito. Para ellos todo era ¿qué? Lícito. Pero Pablo les dice, eso es lo que dicen ellos, pero eso no conviene. Y aunque para los griegos todo sea lícito, yo no me dejaré ¿qué? Dominar. Porque para ellos los pleitos, las iras, las contiendas, todos esos pecados de la carne, para ellos era normal. Cualquier desenfreno, cualquier deseo pecaminoso, para ellos todo me es lícito. Pero eso es lícito para el que no teme a Dios, para el que no conoce a Dios. Porque el que conoce a Dios es diferente. Gloria al nombre de Jesús. Así que usted observa 5 pecados ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, orgías. 3 pecados relacionados con la parte espiritual. ¿Cuáles son esos 3 pecados espirituales? Idolatría, hechicería y borracheras. Hay un pecado doctrinal. ¿Cuál es? Herejía. Y hay 7 pecados contra el prójimo. ¿Cuáles son los 7 pecados contra el prójimo que menciona allí Gálatas? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y ¿qué más? Yo hago una pregunta. De esos 16 pecados, ¿cuál es el que más abunda? 5 pecados sexuales, 3 pecados espirituales, 1 pecado doctrinal y 7 pecados contra el prójimo. ¿Cuál es el que más abunda? ¿Cuál? Los pecados contra el prójimo. Oiga eso, hermano, tan interesante. Los que más abundan, los pecados contra el prójimo. Ahora, Jesús compuso una parábola. Hay una pregunta que le hacen a Jesús. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Cierto? ¿Y quién es mi prójimo? Esa parábola del buen samaritano, gloria al nombre de Jesús, es una construcción, amén. Lucas capítulo 10, es una construcción para enseñar la importancia de lo que es aprender a tener ¿qué? Misericordia. Usted observa que en el verso 25 un intérprete se levantó y le dijo para probarle, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Creo que ese es el interrogante de los hombres. Porque la gente quiere que se le diga cómo llega al cielo. Y eso no es diciendo cómo se llega al cielo, hermanos. Eso es haciendo. Para ir al infierno, usted no necesita hacer nada. No hay que arrepentirse. No hay que dejar las obras de la carne. No hay que bautizarse. No hay que hacer nada. Para ir al infierno, si una persona no hace nada, va a resultar en el infierno. Pero para ir al cielo sí hay que hacer, porque hay que vivir, hay que guardar, hay que practicar, hay que obedecer, hay que llevar un estilo de vida diferente. Así que precisamente el interrogante de este hombre es ese: ¿qué cosas haré para ir al reino de los cielos, para heredar la vida eterna? Jesús le dice, ¿cómo está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y el hombre sabía. ¿Cuál fue la respuesta de él? Amarás ¿qué? Al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y ¿qué más?
y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo ¿cómo? Como a ti mismo. Jesús le dice, bien has respondido en verdad. Porque para nosotros no es difícil conocer la palabra. La sabemos. Gloria al nombre de Jesús. Hablábamos la semana pasada la referencia cuando Santiago habla de la importancia de la fe, pero acompañada con la obediencia. ¿Cierto que sí? Y el ejemplo que coloca es muy claro. El ejemplo de Abraham coloca Santiago. ¿No veis que Abraham nuestro padre, amén, fue justificado no solamente por la fe? No fue justificado solamente por la fe. ¿No ves que actuó juntamente con la fe? ¿Qué? La obra, o sea, la obediencia. Cuando Dios le dio la palabra, Abraham creyó y su fe le fue contado por justicia porque oró. Y es allí donde dice, ¿tú crees que Dios es uno? Como dice el texto. Bien haces, porque los demonios también creen. Pero el asunto de los demonios es que creen que Dios es uno, saben que Dios es uno, pero no guardaron su dignidad. Así que aunque profesen algo, no van a ser salvos. Y eso es lo que está diciendo aquí la palabra. Bien has respondido, haz esto. O sea, tú sabes la palabra. Ahora hazlo y vivirás. Porque no es solamente saber la palabra, es el hacer la palabra. Y recordemos lo que dijo Jesús al final de su sermón del monte en el capítulo 7 de Mateo. El que oye estas palabras y las hace. Oír y hacer. Gloria al nombre de Jesús. Así, haz esto y ¿qué va a ocurrir? Y vivirás. Pero hay algo para justificarse. ¿A qué? A él mismo. El asunto es el autojustificamiento que tenemos. Por eso lo que más abunda son los pecados contra el prójimo, porque autojustificamos una cantidad de cosas. Y tal vez no estamos venciendo con el bien el mal, sino que el mal está venciendo el bien. Porque así como se vence el bien o el mal con el bien, pues también el mal puede vencer. ¿Sí sabía usted? Pablo le dice a los Gálatas, es a la iglesia en Galacia. ¿Sabe cuál es la palabra de Pablo para los Gálatas? Que ellos habían iniciado en el Espíritu, que ellos eran heraldo. ¿Qué es un heraldo, hermanos? ¿Qué es el heraldo? ¿Te recuerda la revista de la iglesia cómo llama? Eso es un heraldo. Es una carta. Es algo que se lee, algo que notifica, algo que está visible. Y Pablo le dice, ustedes que eran notorios en la fe, eran un heraldo, un referente, en otras palabras, que iniciaron en el Espíritu, ¿cómo estaban terminando? Oiga, cuando ese era el contrario, porque nosotros iniciamos en la carne, pero por la gracia de Dios estamos en el Espíritu. Porque en otro tiempo, capítulo 2 de Efesios, éramos hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero cuando se manifestó el amor para con nosotros, nos salvó no por obras que hubiéramos hecho, por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es el regalo de Dios. Empezamos en la carne porque estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora estamos en el Espíritu. Pero aquí es lo contrario. Ellos estaban en el Espíritu, vivían en el Espíritu y estaban terminando en la carne. Por eso este hombre, para justificarse a sí mismo, ¿cuál es la autojustificación de él? ¿Quién es mi prójimo? Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, bueno, ¿y quién es mi prójimo? De ahí es la construcción de la parábola, para que este hombre entendiera, amén, quién era el prójimo.
que significa el que está al lado tuyo, el más cercano, el visible, el que está contigo, prójimo de próximo, el que está ¿dónde? Al lado. Y ahí construye una parábola y al final, luego, seguramente en otra enseñanza, usted puede ahí concluir bajo la inspiración de Dios qué es lo que significa lo que está hablando allí Jesús. No quiero detallar para para avanzar, pero al final este hombre entiende el asunto. Y cuando Jesús le hace la pregunta, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Hace referencia de un sacerdote, de un levita y un samaritano. Pero Jesús le dice, ¿quién crees de los tres? ¿Quién es el que se identifica más? El que siente conmiseración, el que siente caridad, amor, que siente benevolencia, que siente bondad, que siente amor, que se compadeció. ¿Cuál de los tres? ¿Cuál fue la respuesta? Él no dice el nombre. Mire que no está diciendo el samaritano, ni el levita, ni tampoco el sacerdote. No dice el nombre. Él dijo el que usó. Porque cualquiera de los tres pudo haber hecho, haber manifestado, haberse movido, haber sentido conmiseración, haberse compadecido. Cualquiera de los tres. El que usó. La respuesta es, el que usó ¿qué? Escuche esa palabra, misericordia con él. La respuesta de Jesús, ve tú y haz qué. Como es una construcción, no era que él fuera a buscar el herido allá, porque es una construcción. Recordemos que una parábola es una extensión de la alegoría, la construcción de una historia para dar a conocer con algo conocido lo desconocido. Es la construcción de una historia. Por eso en las parábolas no se puede sacar conceptos de apología, o sea, no se puede establecer doctrina porque son historias construidas. ¿Sí ve? Así que lo que le dice Jesús es, haga usted lo que tiene que hacer, o sea, use misericordia. Pero misericordia ¿con quién? Porque ¿de qué están hablando allí? No está hablando del herido, no está hablando del que allá en el camino, amén, que descendía de Jerusalén a Jericó. No está hablando está hablando, haga misericordia con el prójimo. Con cualquiera que esté al lado tuyo. Con cualquiera que esté cerca de ti. Misericordia. Y esa es la palabra que Jesús le dice al pueblo. Misericordia quiero y no sacrificios. Haga misericordia. Porque es la forma como se vence el mal. ¿Cómo se vence el mal? ¿Por qué será que los pecados contra el prójimo son los que más abundan? Enemistades. ¿Qué es una enemistad, mi hermano? ¿Qué son las enemistades? Dígalo. ¿Se puede tomar una enemistad como un enemigo? Una enemistad con alguien con el cual yo no tengo de pronto discrepo con él o no estoy de acuerdo con él. Yo creo que aquí en la iglesia como hijos de Dios, lejos hermano, y si usted tiene eso, arrepiéntase. Yo no creo, hermano, yo no concibo que un hermano sea enemigo de otro hermano, porque ese no es el espíritu de Cristo. Cuando usted lee lo que está diciendo Juan, ¿por qué causa mató Caín a su hermano? Por eso Juan está diciendo, el que no ama a su hermano se convierte en un homicida, porque ese es el espíritu de Caín, que por envidia, y recordemos hermano, que las obras de la carne, amén, una de esas obras de la carne es que envidias. Ahí está, en los 7 pecados contra el prójimo: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, envidias. Es una obra de la carne.
Y por eso son las que más abundan. En la iglesia no falta quien se emborrache, mi hermano, el 24 o el 31 de diciembre. Sí, no falta. ¿Cierto que sí? Pero de 600 hermanos en la iglesia, que emborrache 1, 2 o 3, bueno. Pero de 600 hermanos abundan más las envidias que los borrachos. Eso es lo que está diciendo la palabra. Son más los envidiosos que los borrachos. Son más los envidiosos que los asesinos. Son más los envidiosos que los adúlteros. Hermanos, porque nos guardamos, mire, de esos pecados. Pero ¿quién se guarda de los celos? Y es un pecado contra el prójimo. Por eso abundan más los celosos. Vea, es muy raro, hermanos, no falta. Es muy raro que un hermano todavía vaya a un santuario allá a Girardota a prenderle velador al Cristo caído. Yo no, personalmente no conozco, no falta. Pero yo no he visto el primero que todavía ahorita en Semana Santa se vaya para Buga. Allá a alumbrar el de allá, ¿cuál es? ¿Cuál es el de allá? ¿Y usted por qué sabe? Ya pagó la excursión, ¿sí ve? Ese que dijo ya pagó la excursión. Pero mire, hermanos, no nos digamos mentira, es muy raro eso. Yo no he visto el primer hermano aquí en Castilla que entra a la iglesia con un escapulario. ¿O sí? Y si lo hay, arrepiéntase. Pero sí he visto celosos y envidiosos. ¿Sí ve? Eso es lo que está diciendo Pablo, que son los que más abundan. Esto los hay, sí, pero los pecados contra el prójimo, pleitos. Oiga, todavía hay hermanos en pleitos, obras de la carne, celos. ¿Sabe que Santiago habla de los celos? ¿De dónde provienen los celos según Santiago? ¿Sabe de dónde provienen? Vamos a mirar lo que dice nuestro hermano Santiago con respecto a los celos, capítulo 3. Escuche esto, Santiago capítulo 3. Un hermano, Dios lo bendice, lo respalda, se le despierta el espíritu. Vamos a ver de qué espíritu. Escuche esto. Escuche. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Miren lo que está diciendo Santiago. ¿Quién es sabio y qué? Y entendido entre vosotros. La respuesta es: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Usted se cree sabio y entendido? Muestre por su conducta. Si usted no lo muestra por su conducta, no es sabio ni entendido. La Biblia lo llama necio. Muestre. Porque si tenéis que, verso 14, si tenéis que celos, pero mire cómo el celo amargo. ¿Sabe por qué el celo es amargo? Porque no lo deja usted, mi hermano, descansar. Eso es como un ajenjo. ¿Cómo llama ese líquido que está en el cuerpo, que es la bilis? Amargo, mi hermano. Hágase de cuenta eso. Yo ayer hablaba con mi esposa y le decía, vea, hablando de esto, el problema del hombre celoso es que él no se ve a él. Él no se ve a él. No es una persona satisfecha con lo que tiene. Y eso es lo que le genera ese espíritu. Porque él desea tener más, y si alguien de pronto está bendecido, inmediatamente él quiere igualarlo, superarlo, y por eso hay una perturbación. Por eso dice: contención en vuestro corazón. No jactéis ni mintáis contra ¿qué? La verdad. Porque esa sabiduría, o sea, de esos celos, de esa envidia, no es la que desciende de lo alto, sino que es como, mire cómo lo llama Santiago, esos celos y la envidia. Es terrenal, es animal, y ¿cómo más? Oiga, delicado eso. Eso es diabólico. O sea, eso viene del diablo. Porque el primer celoso y envidioso, según Ezequiel 28 e Isaías 14, fue el lucero de la mañana.
Se le despertó el espíritu de envidia porque él quería estar en el trono, subiría a lo alto. Usted mira los verbos. Me sentaré, subiré al lado del trono, haré mi nido. O sea, se le despertó todo eso. Y comenzó a hacer las contrataciones. Y por sus muchas contrataciones, amén, fuiste corrompido. ¿Cuáles son las contrataciones? Que comenzó el diablo. Vea, yo estoy mejor. Miren a Dios y mírenme a mí. Miren, ¿no les parece que yo soy más bonito? Comenzó el diablo así. O le sigue a él o me sigue a mí. Sígame a mí. ¿Qué le vamos a seguir a él? Mire, aquí todo es adoración a él. No. Yo comparto también. Lo que yo tengo lo puedo compartir. Y comenzó a dañar el ambiente por sus muchas contrataciones. Eso es lo que hace el envidioso y el celoso. Comienza a inyectar veneno. A dañar el ambiente. Por eso dice Santiago ahí. Terrenal, animal y diabólico. Porque donde hay celos y contención, ¿qué más hay? Perturbación y ¿qué más? Y toda obra ¿qué? Pero escuche, esa es la sabiduría terrenal y diabólica. Pero la sabiduría que es de lo alto, ¿cómo comienza la sabiduría que es de lo alto? Mire que es diferente. Pura. Oiga, hay pureza, no hay maldad, hay pureza. ¿Qué más hay? Pacífica. Si usted analiza esa sabiduría con los frutos del Espíritu, prácticamente son los mismos. Analícelo. Pacífica, paz. Amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre. ¿Y qué más? Y añade, y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Oiga, interesante eso. Por eso el fruto del Espíritu tiene que entrar a contrarrestar esas enemistades, esos pleitos, esos celos, esas iras, esas contiendas, esas disensiones y envidias. Disensiones, o sea, espíritu de división. Ahí es donde entra el espíritu. Oiga, 16 pecados que usted los combate con 9. Y ahí es donde Pablo dice, esas son las obras de la carne, mas el fruto del espíritu es 3 grupos rápido. Miren los 3 grupos del espíritu. Escucha lo que está diciendo el apóstol allí. Primer fruto, relacionados con la actitud hacia Dios. Porque es el primer grupo. ¿Cuáles son esos frutos relacionados con la actitud hacia Dios? Amor, gozo y paz. Frutos relacionados hacia el prójimo. Paciencia, benignidad y bondad. Y frutos relacionados con el autocontrol. ¿Cuáles son? Mansedumbre, fe y dominio propio. Mire eso, mi hermano. Y estaba mirando esa palabra dominio propio, ¿qué significa dentro del contexto y la etimología del griego? 3 definiciones. Dominio propio, capacidad de gobernar los impulsos. Oiga eso, porque la envidia es un impulso. Los celos son impulsos. Y el dominio propio me permite a mí tener algo que se llama poder sobre mis impulsos. En otras palabras, autocontrol. Proviene de 2 palabras, en, que significa dentro, y kratos, que significa fuerza y poder para dominar. Es decir, fuerza interior para uno que gobernarse. Así que, hermanos, para eso es el fruto. Y el fruto se ve, se manifiesta. El fruto se desarrolla. La única forma de vencer
el mal es con el bien. Si yo no desarrollo el fruto del Espíritu en mi vida, mi hermano, va a abundar todo eso. Pero si yo lo desarrollo, ya es diferente. ¿Y con quién debo desarrollar el fruto del Espíritu? ¿Con quién? Con el prójimo. Ve y haz tú lo mismo. Manifiéstelo, es con el prójimo. Eso no es decir que yo soy cristiano, mi hermano. Porque de lo contrario, solamente será algo que la Biblia llama una apariencia de piedad. Es una apariencia, mi hermanos, pero no es lo auténtico, lo real. Y Dios nos ha llamado es para vivir en el Espíritu. Vivamos en el Espíritu. Y de esa forma no vamos a satisfacer los deseos de que la carne, mi hermano, hay que dominar. Y para eso Dios nos dio el autocontrol, o sea, el poder de gobernar. Y uno tiene que saber cómo gobierna. Lo primero que uno debe saber gobernar es la lengua, según Santiago. ¿Sí sabe usted eso? Si usted es capaz de gobernar su lengua, gobierna todo su cuerpo. El que no domina la lengua, hermanos, esa es la pregunta que se hace Santiago cuando arranca con la lengua. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís ¿qué? Mal. Comience a ponerle freno a la lengua, mi hermano. Si usted gobierna la lengua, el que gobierna la lengua es capaz de refrenar todo su cuerpo. ¿Cómo la ve? Si es importante vivir en el Espíritu. Y ahora pues ninguna condenación hay para los que están en. Pero escuche, los que viven no conforme a qué, a la carne, sino conforme, entonces viva en el Espíritu. Si usted vive en el Espíritu, el día de mañana tendrá un despertar eterno.